Oye, ¿alguna vez has tenido esa sensación de que tu cerebro sabe un montón de gramática y vocabulario en español, pero en el momento de la verdad, cuando tienes que hablar, La boca no responde. nada? La boca no responde. Es como tener, yo qué sé, el garaje lleno de herramientas de primera, pero no atreverse ni a colgar un cuadro. Es una de las frustraciones más comunes y de verdad más paralizantes al aprender un idioma. Totalmente. Y es fascinante porque el problema casi nunca es la falta de conocimiento. Es otra cosa. Es la falta de confianza. Pues mira, de eso va nuestro análisis de hoy. Nos han llegado unas fuentes muy interesantes que profundizan justo en eso, en por qué saberse de memoria el subjuntivo no te garantiza, para nada, poder pedir un café con soltura. Para nada. La clave, al parecer, está en la cabeza, no en los libros. Exacto. Hoy vamos a desmontar ese muro. Y lo haremos explorando 3 ideas que proponen estas fuentes. Venga. Primero, vamos a redefinir nuestra relación con el error, a entender por qué equivocarse no solo está bien, sino que es necesario, importantísimo. Segundo, analizaremos por qué la acción, el simple hecho de hablar, es infinitamente más importante que la perfección. Moverse. Y por último, daremos una herramienta súper práctica, las frases de rescate, para no volver a quedarnos en blanco nunca más. Me apunto a todo. Vale, pues empecemos por el principio, que es el gran monstruo debajo de la cama de todo estudiante. El pánico a cometer errores. El pánico. Venimos del sistema educativo donde un error en un examen pues te resta puntos. Pero en la vida real, no sé, en una terraza en Sevilla, alguien lleva la cuenta con un boli rojo. Es una pregunta clave porque toca el núcleo del problema. Las fuentes hacen una distinción que es fundamental entre precisión académica y comunicación efectiva. Ah, vale. Y aquí viene lo bueno. Señalan que los propios hablantes nativos cometen errores gramaticales constantemente. ¿Ah, sí? Sí. El ejemplo que dan es muy ilustrativo. Un español perfectamente nativo podría decir «he estado en el cine ayer». Uf, eso a mí, me chirrió un poco en el oído. Técnicamente debería ser «fui al cine ayer», ¿no? Con el pretérito indefinido. Técnicamente sí. La Real Academia Española te daría la razón, vamos. Pero en una conversación real, ¿importa lo más mínimo? Supongo que no. Absolutamente no. El mensaje se ha entendido al 100%. Y lo más interesante es por qué ocurren estos errores. A menudo no son descuidos, son patrones de eficiencia lingüística. ¿Cómo? El cerebro busca el camino más corto para comunicar una idea. Y a veces ese camino pues no es el que dicta la gramática. Entender esto cambia por completo las reglas del juego. El objetivo no es ser un libro de texto andante. Claro. El objetivo es que te entiendan y poder conectar. Pero aún así queda ese miedo a que te juzguen, ¿sabes? A pensar, seguro que se está dando cuenta de todos mis fallos y piensa que hablo fatal. Y es justo lo contrario de lo que suele pasar. De verdad, las fuentes insisten mucho en este punto. ¿En qué? En que los españoles, en general, no solo no juzgan los errores de un extranjero, sino que valoran enormemente el esfuerzo. ¿Ya? Ver a alguien que se lanza a hablar su idioma, aunque lo haga de forma imperfecta, genera una reacción casi universal de admiración, de ganas de ayudar. Es una muestra de respeto, de interés por su cultura. Es ser verdad. Pones el foco tanto en ti mismo y en tu rendimiento que se te olvida que la otra persona simplemente quiere tener una conversación contigo. Exacto. Y eso nos lleva a lo que las fuentes llaman la parálisis por análisis. ¿Suena mal? Es ese momento en que tu cerebro entra en cortocircuito. Estás en medio de una frase y de repente empiezas a dudar. Uf, sí. ¿Esto era con subjuntivo, con indicativo, o la problema o el problema? ¿Uso por o para? Y mientras tu procesador interno echa humo, El tiempo pasa. la conversación ha seguido adelante. El momento se ha perdido y tú te has quedado callado. Es el peor sentimiento. Por eso, según esta perspectiva, el mayor error no es usar mal el subjuntivo. ¿Cuál es? El mayor error es no decir nada por miedo a usarlo mal. Entendido. O sea que el primer paso es como una especie de pacto de no agresión con tus propios errores. Aceptarlos como parte del paisaje. Exacto. Si esto es así, si el miedo a equivocarse nos frena, la solución parece obvia, ¿no? Simplemente lanzarse a la piscina. Es que no hay otra. Hablar, aunque sea para decir cosas sin sentido al principio. Esa es la única cura, no hay atajos. Las fuentes usan una analogía que es perfecta. Es como aprender a montar en bicicleta. Ah, me gusta.
Nadie se lee un manual de física sobre el equilibrio y luego se sube y pedalea a la perfección. Imposible. Te subes, te caes, te tambaleas, te vuelves a caer, y en ese proceso de error y corrección, tu cerebro y tu cuerpo automatizan el equilibrio. Ya. Con el idioma es idéntico. Esto me recuerda muchísimo a un amigo estadounidense que conocí hace años, cuando vivía en Granada. Era el ejemplo perfecto de esto. Cuéntame. Había estudiado muy poco español formalmente. Su gramática era un caos al principio, de verdad. Mezclaba géneros, conjugaba los verbos de formas muy creativas. ¿Pero hablaba? Pero le daba absolutamente igual. Él se metía en todas las conversaciones en el bar, en la tienda, y simplemente hablaba. ¿Y qué pasó que en el tiempo? Pues que en 6 meses su fluidez era increíble. No es que su gramática fuera perfecta, pero había perdido el miedo por completo. Claro. Había interiorizado el ritmo, la musicalidad del idioma, su cerebro había dejado de traducir y había empezado a pensar en español, ¿sabes? Es que eso es clave. Y si alguien le corregía, que pasaba a menudo, se reía, decía, vale, gracias, y seguía hablando tan tranquilo. ¡Qué bueno! Mientras otros amigos que llevaban años estudiando gramática apenas se atrevían a pedir una cerveza por miedo a no hacerlo perfecto. Esa historia ilustra un concepto neurológico clave: la automatización a través de la repetición. ¿Qué es eso? Pues que no es solo un proceso mental, es físico. Al hablar, estamos entrenando una especie de memoria muscular. La lengua, los labios, las cuerdas vocales. ¿Se tienen que acostumbrar? Se tienen que acostumbrar a producir sonidos que no existen en tu lengua materna. Por eso las fuentes sugieren técnicas muy físicas como el shadowing. El shadowing, sí, eso es lo de repetir lo que oyes. Eso es. Básicamente eliges un audio de un nativo y lo repites en voz alta intentando imitarlo todo. Su pronunciación, su ritmo, su entonación. Como si fueras su sombra. Es como hacer playback, pero para aprender un idioma. Exactamente. O leer textos en voz alta o incluso cantar. Al principio te sientes un poco ridículo, pero lo que estás haciendo es entrenar a tu aparato fonador. Claro. Estás creando nuevos caminos neuronales. Tu boca aprende a moverse de otra manera. Es un entrenamiento físico, como ir al gimnasio. Vale, la teoría la compro. El gimnasio del idioma. Pero seamos sinceros. Ajá. Ese primer día de gimnasio, cuando no sabes usar las máquinas y todo el mundo parece súper fuerte, es muy incómodo. ¿Cómo se supera esa barrera psicológica inicial de voy a hacer el ridículo? Es la pregunta del millón. Y la respuesta que dan las fuentes es un cambio radical de mentalidad. A ver, Hay que abandonar la idea de que primero se aprende y luego se habla. Es al revés. ¿se habla para aprender? Se habla para aprender. La fluidez no nace en el silencio del estudio, sino en el ruido de la práctica, por muy torpe que sea el principio. Hay que aceptar una fase inicial de vulnerabilidad. Ya, pero eso cuesta. Cuesta. Claro. Por eso, una buena estrategia es empezar en entornos de bajo riesgo. Hablar solo en casa, con una mascota, con un tutor de confianza online. O en un intercambio de idiomas. Justo, en un intercambio donde la otra persona también está aprendiendo y cometiendo errores. Se trata de ir acumulando pequeñas victorias para construir esa confianza. Pequeñas victorias. Me gusta eso. Como celebrar que has conseguido pedir el pan sin entrar en pánico. Exacto. Lo que me lleva a un punto que me parece un salvavidas absoluto. Porque, vale, nos lanzamos a hablar, pero ¿qué pasa cuando, inevitablemente, nos quedamos atascados? Ese momento. Ese momento horrible de pánico, el agujero negro en medio de una frase porque no te sale una palabra, es lo peor. Es un momento de vulnerabilidad máxima, ¿sí? Y para eso, las fuentes proponen una herramienta que es pura inteligencia emocional. Prepararse un kit de frases de rescate. Un kit. Es tener una red de seguridad verbal para que, si te caes, no te estrelles contra el suelo. O sea, tener preparadas unas muletillas para salir del paso. Más que muletillas, son herramientas de comunicación activa. Frases sencillas como, perdón, no he entendido bien, o ¿puedes repetirlo más despacio, por favor? ¿Cómo se dice? Esa misma. Y aquí viene lo revelador. Esto no te hace parecer un principiante torpe. De hecho, los propios nativos las usan constantemente entre ellos. Espera, eso me vuela un poco la cabeza. Yo siempre he asociado el tener que pedir que te repitan algo con una señal de debilidad, como si llevaras un cartel de neón que dice, no me entero de nada. Pues es todo lo contrario. ¿Ah, sí? Demuestra que estás metido en la conversación, que te importa entender de verdad, en lugar de sonreír, asentir y desconectar por pánico. Claro. Muestra implicación. Es mucho más efectivo decir, espera, esa palabra no la conozco, ¿qué significa? Que perder el hilo de toda la conversación.
Tiene todo el sentido. Y en las fuentes mencionan una que califican como la frase mágica. ¿Ah, sí? Estoy aprendiendo español, así que todavía cometo algunos errores. Me parece brillante por su sencillez. Es potentísima. Su poder es doble. Primero, y más obvio, genera una empatía instantánea en la persona con la que hablas. Al momento. En el momento en que dices eso, la otra persona deja de ser un potencial examinador y se convierte en un aliado. Su cerebro hace clic y piensa, vale, voy a ayudar. Ya. Probablemente empiece a hablar más despacio, a gesticular más, a elegir palabras más sencillas. Se convierte en tu cómplice. Total. Una amiga me contó una anécdota que lo ilustra a la perfección. Estaba en una panadería en Madrid. Se puso nerviosa y se le olvidó cómo se decía barra de pan. El pánico. Empezó a balbucear y, en un momento de lucidez, se acordó de esta frase. Se la dijo a la dependienta y me cuenta que la cara de la mujer cambió por completo. ¿Qué hizo? Le sonrió, le dijo, no te preocupes, mujer, y con toda la paciencia del mundo le ayudó a terminar la frase. Pasó de una situación de estrés a una interacción humana súper agradable. Es el ejemplo perfecto. Y ese es el primer poder de la frase. El segundo, y quizás el más importante, es el efecto que tiene en ti. En mí mismo. En ti mismo. Al decirla en voz alta, te estás dando permiso a ti mismo para no ser perfecto. Estás liberando toda esa presión que te autoimpones. Ya. Es como decir, oye mundo, y oye cerebro mío, estoy en proceso, y está bien. Elimina la ansiedad de un plumazo. Y para el problema concreto de no encontrar una palabra, ¿qué proponen? La técnica es muy sencilla e incluso divertida. En lugar de buscar la palabra exacta, describe el concepto. Jugar al tabú. ¿Jugar al tabú? Si se te ha olvidado la palabra sacacorchos, no te quedes en silencio. Lánzate y di. Necesito la cosa esa que usas para abrir las botellas de vino que tiene como un tornillo. ¡Ja! Es buenísimo. Porque no solo salvas la situación, sino que es casi seguro que la otra persona te va a decir entre risas, ¡ah, un sacacorchos! Exacto. Y acabas de convertir un momento de pánico y frustración en una oportunidad de aprendizaje directa y memorable. Y encima te ríes. Acabas de aprender una palabra nueva en un contexto real, con una emoción positiva asociada. Esa palabra ya no se te olvida. Es transformar el obstáculo en una herramienta. ¿Vale? ¿Me queda todo mucho más claro? Si tuviéramos que resumir la hoja de ruta que proponen estas fuentes para desbloquear la confianza, ¿cuál sería? Yo diría que se basa en 3 pilares. El primero es un cambio de filosofía. Reconciliarte con el error. Amigarse con él. Dejar de verlo como un fracaso y empezar a verlo como una evidencia de que lo estás intentando, que es lo único que importa. Los errores son los peldaños de la escalera del aprendizaje. El segundo pilar sería la acción por encima de la perfección. Hablar. Cada día. Aunque sea un poco. Aunque sea un poco. Con tu perro, contigo mismo en la ducha, con un vídeo de YouTube. Crear el hábito. Entrenar los músculos de la boca y del cerebro. Priorizar la comunicación real sobre la corrección teórica. Y el tercero es la estrategia. Tener siempre a mano tu red de seguridad. Las frases de rescate. Esas frases que te dan la tranquilidad de saber que si te caes, tienes cómo levantarte. Es un truco mental que te da el valor para arriesgarte un poco más en cada conversación. Al final, el objetivo que se dibuja no es sonar como un académico de la RAE, Para nada. sino llegar a un punto en el que dejas de pensar en el idioma y simplemente lo usas. Que el español deje de ser ese objeto de estudio que te intimida y se convierta en lo que es, una herramienta para conectar con gente, para reír, para compartir, para vivir. Esa es la meta final. Y todas estas ideas se centran en un concepto: superar el miedo al error. Sí. Así que me gustaría terminar con una reflexión final para quien nos esté escuchando, una idea que va un paso más allá. Adelante. Ya hemos hablado de aceptar los errores, de normalizarlos, y si el siguiente paso no fuera solo aceptarlos, sino buscarlos activamente. ¿Buscarlos? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si el objetivo de una persona durante una semana no fuera tener conversaciones perfectas, sino tener conversaciones en las que deliberadamente cometa al menos 3 errores y consiga que le corrijan? ¿Cómo podría un cambio de enfoque tan radical, de evitar el error a cazarlo, transformar la velocidad y la profundidad de su aprendizaje?